Bueno, pues empezamos con la parte de casos clínicos que esperemos también genere muchísima discusión como hasta ahora. Y bueno, el primero va a ser el doctor Ricardo Sanz Ruiz del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que nos va a contar un caso de un stent en un semi. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por Pedro y el resto de organizadores por haber elegido mi caso, que voy a compartir ahora mismo. Y me salgo un poco de todo lo que se ha hablado hasta ahora y lo he titulado así, pues en lío, ¿no? Con stents grandes, en este caso es una transposición con un switch atrial. Y es el caso de una mujer que tenía 29 años, ahora tiene 31, con lo cual ya suponéis pues, que ha ido bien, y que tenía 29 años cuando la tratamos la primera vez, nació en el 90, tenía una de transposición y una estenosis de la arteria pulmonar, y entonces se hizo un rasking, luego una valvuloplastia pulmonar, porque se objetivó el gradiente elevado de estenosis pulmonar antes de la cirugía, y se hizo una valvuloplastia. Y luego se operó a los 5 meses de vida con un switch atrial con Senin, mediante la técnica de Senin en Birmingham, en Estados Unidos. Entonces nosotros la conocemos, o yo en concreto la conozco en abril de 2018 por una estenosis del bafle sistémico. Tenía una cava superior de, pues como veis, 12-14, una inferior de 18-25 y una estenosis a nivel de la desembocadura de la cava superior en el Senin. Ahí tenéis los parámetros de resonancia con ese ventrículo derecho, no muy dilatado, pero con disfunción ventricular, y con un ventrículo subpulmonar normal. Y en el ecocardiograma transesofágico se evidenciaba esa estenosis que digo de la vena cava superior en el bafle, que medían de 6 milímetros. Estas son las imágenes de eco y esa es la estenosis de la desembocadura de la cava superior en el Senin, ¿no? Ahí tenéis el túnel de pulmonares y por arriba la estenosis de la desembocadura de la cava superior. Se hizo una resonancia que lo confirmó, donde medían un diámetro mínimo, como veis, de 5,3 milímetros, y entonces me nos la remiten en enero de 2019 para tratar esa estenosis. Inicialmente fuimos por basílica derecha, por el brazo, y por la femoral, por la pierna. Esas son las angiografías y las medidas que hicimos. En el cateterismo basal había una diferencia de presiones con un gradiente a través del bafle de 4 milímetros de mercurio, con presiones pulmonares y de enclavamiento normales, y una estenosis que, y a cuento de la discusión, ¿no? Pues una cava superior que medía 12 milímetros en diástole, pero 8 en sístole. Entonces decidimos implantar un stent, que fue un Andra de 35 en un balón de 12. Lo implantamos, de hecho, como veis aquí, justo en el sitio y con un gradiente residual muy bueno, y aquí nos quedamos muy contentos y muy felices. Inmediatamente retiramos la vía de acceso en el brazo derecho y en la pierna derecha, pero la chica pues empezó a decir que tenía palpitaciones y que se encontraba mal. Miramos el monitor y horror, pues extrasístoles ventriculares incesantes. Pisamos el rayo y, para nuestra desgracia, pues ahí estaba el stent. El stent había migrado a través del bafle eh, hacia el ventrículo izquierdo. Entonces rápidamente, bueno, evidentemente le dijimos que teníamos que volver a entrar. Le pinchamos en este caso la yugular derecha y la vena femoral izquierda para ir por otro acceso. Y estuvimos un buen rato con un JR y una guía hasta entrar por dentro del stent. Esto no es como lo que se ha comentado ya antes: cuando tienes la guía dentro todo es muy fácil, pero cuando no tienes guía, pues todo es más difícil, evidentemente. Conseguimos con un lazo hacer un loop femoral a yugular. La guía la teníamos dentro, la 0,35. Intentamos cazar el stent que claro, evidentemente estaba desplegado, con un lazo de 25, y no pudimos. Y entonces pasamos a la siguiente estrategia que se nos ocurrió, que fue inflar un balón. Metimos un balón de 12 en un primer intento desde arriba para intentar llevarnos el stent hacia la cava superior, pero como veis ahí, el stent estaba enganchado, evidentemente, una vez en el ventrículo izquierdo. El aparato subvalvular mitral, las cuerdas, bueno, las trabéculas, todo, pues te da mucho miedo tirar de ahí, porque un daño en la mitral pues puede ser catastrófico. Además, la chica se quejaba de dolor y de palpitaciones. Y entonces dijimos, bueno, vamos a intentar desde el otro lado, y desde la vena femoral
intentamos llevarnos con el mismo balón el stent hacia la cava inferior. Y en este caso, y no sé muy bien por qué, hubo más suerte, el stent no costó mucho sacarlo, no nos pareció que hiciéramos ningún daño al aparato valvular mitral y subvalvular, y enderezamos el loop y lo conseguimos bajar hasta la cava superior, y a partir de aquí ya respiramos. Veis que hay strats levantados claramente, o sea, el stent está desestructurado. Inflamos ese balón de 12, evidentemente pequeño para esa cava inferior, metimos un balón de 22 primero y luego un balón de 25 y conseguimos implantar en cava inferior, pues en la otra parte del bafle sistémico, ¿no? Y, y bueno, pues porque había que hacer algo y por orgullo también un poco lo reconozco, pues pusimos esta vez lo acometimos con un arrastre más largo en un balón más grande, más hacia la cava superior, que era en un balón de 16, para crear una especie de anclaje, pues como se hace en los senos venosos, ¿no? Y ahí tenemos el primer stent, luego pusimos otro un poquito más corto de 35 en un balón de 16 también, para coger justo la zona de estenosis, y este fue el resultado final. Aquí lo ves en Skopje. Entonces, bueno, se hizo, evidentemente, todo esto lo hicimos con eco para vigilar la válvula mitral. La válvula mitral milagrosamente no se dañó, ni el ventrículo, por supuesto, no hubo derrame ni ninguna complicación. Estas son las imágenes de eco después, tanto del stent puesto en la cava superior como en la cava inferior, con buenos gradientes y sin complicaciones, sobre todo sin complicaciones. Entonces, quería decir que hay que tener mucho cuidado cuando se estentan estructuras elásticas y blandas como las venas, que si hace falta hay que utilizar los stents de anclaje, o como decía, como se hace en el seno venoso, que no hay que si algo emboliza hay que tener muchísimo cuidado cuando juegas en los ventrículos para no dañar aparato valvular o subvalvular, porque eso puede ser bueno, sinónimo de cirugía urgente. Hay que conocer el material, por supuesto, como siempre, y tener mucha calma, pedir ayuda. Y aunque aquel caso lo hicimos una tarde de viernes, me acuerdo, pero contactamos con nuestros amigos los cirujanos. Muchas gracias. Nada, Ricardo, muchísimas gracias por el caso. La verdad es que es un caso muy difícil y la verdad es que lo recoges el stent, vamos, súper bien. Estaba preguntándole a Fernando a ver si había algo en el público, si no te comento yo. Dale, dale. No, vale, pues a ver, bueno, ya lo ha comentado Alejandro en su charla de antes, las distensibles que son las arterias pulmonares, pues las cavas, pues, muchísimo más. Y la verdad es que, vamos, yo cuando hago los Mustard, aunque nosotros tenemos las Mustard Pesening, normalmente 18 no bajamos en las cavas. Ponemos siempre de 18 para arriba porque se distiende muchísimo. Y es verdad que cuando ves las angios de tu paciente, es verdad que en el plano AP parece que está más estenótico, en el lateral quizás un poco menos, y ese gradiente de 4 es verdad que te daba la sensación de que eso iba a estar bastante más estrecho, con lo cual es verdad que probablemente fuisteis con lo que parecía que se ajustaba más, pero luego... Sí, nos basamos bueno, aparte de las angios, en la eco y en la reso, ¿no? Pero evidentemente tienes toda la razón, que mejor ponerle 4 milímetros más y quedarte a gusto que no que te pase esto. Vamos, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los Mustard, siempre cogemos un acceso yugular, entre otras, porque la reso no te da toda la información que parece que te va a dar. O sea, que sí que parece que está quizás que el paso que está un poquito más amplio y luego llegas allí y está prácticamente ocluida, con lo cual cogemos el acceso yugular, que nos sirve muchas veces para tener referencia o para apoyarnos simplemente cuando vamos a pasar desde la cama inferior para poder poner el stent. Me gusta mucho lo del acceso, la de la basílica, porque es algo que en pediatría normalmente no... No, claro, nosotros usamos mucho el brazo, ¿no? Y como yo solo quería un pigtail arriba para dar test, pues dije, bueno, pues con basílica me vale, pero claro, evidentemente luego ya no te vale. Y luego lo del anchoring stent es verdad que es una muy buena técnica para asegurarte que eso no se va a mover. Y bueno, creo que pasamos al siguiente caso, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Pasamos al siguiente caso clínico, que es de nuestros compañeros de México, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hipoplasia de la rama pulmonar posterior a una colocación de un stent en un conducto, de los doctores Sánchez González y Flores Arismendi. Así que cuando queráis, y encantado de escucharos. Muchas gracias. De manera prenatal con una atresia tricuspide.
Fue trasladada a nuestro instituto a los 20 días de vida extrauterina, donde se corrobora un diagnóstico de una atresia epicúspide 2B con estenosis pulmonar crítica. Por lo tanto, se llevó a cateterismo. Inicialmente se le realizó una trasectomía con balón, un Z5 de 13.5 milímetros, y se le colocó un stent en el conductor de 4.5 por 16 milímetros. Este abordaje se hizo de manera carotídea con un introductor 5/4. Como sabemos, los conductos en este tipo de patologías pueden ser de diferentes morfologías, tortuosos, y esto pues es de suma importancia para la selección del stent. En este caso se utilizó uno de 16 milímetros y este fue el resultado. Como podemos ver en la última geografía, vemos que el flujo hacia las ramas pulmonares es simétrico, cosa que va a ser importante. Disculpad un momento, es que se oye muy mal. ¿Por qué no compruebas si no has cerrado la sesión con la que estabas atendiendo al curso? Que yo creo que es lo que pasa. Tienes dos sesiones simultáneas abiertas. Pues con la que estabas atendiendo, por favor, ciérrala y solamente con la que presentas el caso, que está siendo precioso, por cierto. Listo. Salimos, ¿se escucha mejor? Creo que sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, como platicábamos, debido a las morfologías y a las longitudes que tenemos preestablecidas de los stents, en muchas ocasiones se puede llegar a tener protrusión hacia alguna de las estructuras vecinas, ya sea aorta y pulmonar. En este caso, pues, siempre preferimos que se haga la pulmonar para no tener complicaciones sistémicas como trombosis o alguna obstrucción. Posterior a la colocación con esta paciente, se inició terapia dual antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Así vamos con la bilancia de esta paciente ya para el año en miras de llevarla hacia la siguiente cirugía del paso univentricular. Se empezó a reportar por medio de ecocardiograma una disminución en el calibre de la rama izquierda. Entró a un cateterismo diagnóstico al año de edad, donde se corrobora efectivamente que está asimétrica las ramas pulmonares. Vemos posterior al stent que la rama izquierda mide 3 milímetros, en comparación con una derecha que llegaba a medir 9 milímetros. Además de esto, pues se hizo un taller hemodinámico en el que encontramos valores no compatibles para la paliación de la cirugía de Glenn, porque tenemos unas resistencias pulmonares arteriolares de 8 unidades Wood y una relación de resistencias de 2.9. Aunado a la disminución del calibre de la rama izquierda, pues en ese momento fue rechazada para el tratamiento quirúrgico. 2 meses después, tuvimos cambio en la clínica con el paciente, desaparición del soplo, una desaturación que bajó más de 10 puntos porcentuales y una disminución en la clase funcional. Entró nuevamente al cateterismo y además de la complicación que habíamos visto previamente de la disminución del calibre de la rama pulmonar, encontramos que había obstrucción en el stent. Vemos acá que hay importante disminución del paso de contraste y se llevó a una plastía de stent con un balón en fuera 4x15. Con esto se recupera el flujo por medio del stent. Sin embargo, pues como podemos ver en la última geografía, seguimos con la disminución, inclusive más importante, de la rama izquierda, de la rama izquierda pulmonar. Las relaciones mejoraron posterior a la colocación del stent. Sin embargo, pues seguía siendo contraindicatorio por la anatomía llevarla a un Glenn. Se propuso entonces llevar a una fístula sistémico pulmonar e ir evaluando esa rama para ver si se pudiera ofrecer el tratamiento quirúrgico. Al año 4 meses se vuelve a plantear un cateterismo en esta ocasión para hacer una plastía secuencial de la rama pulmonar. Iniciamos con balones de bajo diámetro, iniciamos con un 2x15, posteriormente se llevó a un 3.5x20 y finalizamos con un 6x12. Vimos un aumento en el diámetro de inicial de 3 milímetros a un 4 milímetros y se programó un segundo cateterismo 3 meses después para llevarlo a un mayor diámetro ya de los balones. Se utilizaron en esta ocasión un 8x20 y un 10x20. Con esto pues vemos un importante cambio en el diámetro de la rama pulmonar,
se recupera también la perfusión y se llevó a 5 milímetros. Con esto y ya la disminución que habíamos documentado de las resistencias pulmonares, la paciente ya puede ser candidata a su siguiente cirugía. Entonces, como mensajes, pues podemos ver de primera instancia en estas patologías, el stent ductal puede ser una primera opción para no someter a un tratamiento quirúrgico de inicio como una fístula sistémico-pulmonar. Ahora, dadas las medidas disponibles de los stents y la anatomía ductal, eventualmente sabemos que puede quedar protuyendo material hacia la aorta o hacia el árbol pulmonar y que esto puede implicar complicaciones. Es por esto que el seguimiento estrecho es de suma importancia para poder identificarlas y poderlas tratar como pudimos en este caso. Además de esto, pues hacer notar que a pesar que la paciente tenía doble tratamiento antiagregante, pues no es garantía que se pueda evitar una trombosis. Y en dado caso, pues estos stents coronarios pueden ser redilatados y fracturados según se requiera. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por tu presentación. Como vamos un poquito más de tiempo, una preguntita rápida. ¿Os planteasteis cuando hicisteis la angioplastia con balón de la rama izquierda a través de la fístula sistémico-pulmonar, no solo darle con balón, sino colocar ahí un nuevo stent, llevarlo en la segunda angioplastia, cuando lo llevasteis a 10-12 milímetros? Porque muchas veces hay mucha elasticidad y por mucho que tú dilates con balón, el stent ahí implantado en el ducto puede hacer de que siga manteniéndose la estenosis. Sí, el detalle acá es mucho que tenemos problemas con las provisiones de material. Entonces, el Fórmula y Génesis no contamos con ellos, que sería como que la primera opción. Entonces, con los que contamos no son compatibles con los sistemas que pudiéramos haber utilizado para la fístula. Entonces, ese sería como el detalle que tenemos y pues fue con lo que pudimos trabajar. Muy bien. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación y enhorabuena por vuestro resultado. Gracias. Pasamos, María, al siguiente. Venga, pues voy a presentar de nuevo al doctor Pedro Bertrián. Nos va a contar un caso de una complicación en un stent en septas. Os presento un caso de un paciente que nos derivan para septostomía. Es una hipertensión pulmonar para una CIA de descarga para combatir las crisis. Aquí tenemos la primera imagen, el primer loop, en el que tenemos ya la vaina pasada a la aurícula, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos la vaina pasada a la aurícula izquierda, tenemos una guía que, como veis, pues va a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, una guía coronaria, hasta la aorta incluso. Veis que utilizamos la técnica del lazo, que en teoría nos suele garantizar buenos resultados. Sabemos con el catéter que estamos tocando el tabique, sabemos con el lazo que tocamos el tabique y además hacemos un angio que nos confirma que sí, que ahí está el tabique y es donde tenemos que colocar el stent. Pues llegamos y colocamos el stent, estamos perfectos, confiados, parece un procedimiento rutinario como muchos otros, y parece que el stent está realmente pues donde queremos que esté, en el centro justo del tabique. Entonces procedemos a inflar el stent. Procedemos a inflar el balón y pues el stent tiene a bien decidir que prefiere estar en la aurícula izquierda que no en el tabique. Entonces nos encontramos con esta situación en la que el stent, como veis, pues migra durante la inflación y se nos coloca en la aurícula izquierda, bueno, pues todavía mantenido por la guía coronaria que tenemos en aorta. ¿Qué hacemos? Pues lógicamente lo intentamos lazar un poquito y agarrar para intentar recolocarlo en su posición, en la posición en la que realmente queremos que esté. Aquí parece que conseguimos un poco volver a dejarlo en una zona razonable. Pasamos un balón coronario para dilatarlo un poquito que permita y además hacer tracción ahora que lo tenemos distal para realmente colocarlo bien dentro del septo, que realmente no se nos vaya hacia la aurícula izquierda. Y además abrir camino para poder pasar luego un balón de periférico que lo dilate de la forma más correcta. Aquí ya procedemos a dilatarlo con un balón pues ya de un tamaño correcto. Primero vemos esta parte, luego la parte proximal que vemos que había quedado un poquito menos expandida. Y bueno, lo dilatamos, creemos que está bueno, razonablemente bien. Vamos a ver cómo nos ha quedado realmente. Vemos el angio y vemos que realmente pues, está bastante en la aurícula derecha y realmente la estabilidad de este stent
parece bastante comprometida, entonces, bueno, pues no nos queda otra opción que poner otro stent más solapado. Y ahí vamos, ¿no? Vamos con otro stent solapado y ponemos el stent y vemos que este es primo hermano del anterior y que decide que va a hacer el mismo comportamiento, que le gusta más la aurícula izquierda y va a hacer otra migración hacia la aurícula izquierda exactamente igual que el stent anterior. Entonces volvemos a poner un balón coronario distal, lo hinchamos, con esto hacemos un trapping y tiramos del stent hacia nosotros y aparte dilatamos el stent para poder conseguir que pase luego un stent de periférico. ¿Vale? Aquí veis además cómo el stent derecho pues tiene a bien moverse, bailar y migrar hacia cualquier sitio. Entonces lo que decidimos es poner una guía coronaria que sale de la vaina y esto hace de tope para las migraciones hacia el cabo inferior del stent que está en la aurícula derecha. ¿Vale? Es decir, entre la vaina y la guía coronaria podemos llegar a limitar la bajada del stent hacia abajo. A su vez, con un balón coronario volvemos a dilatar y a impactar, ¿no? el stent que está en la aurícula izquierda para que se quede chocando contra el tabique. Bueno, y luego pues, llega el stent que tiene que solucionar todo, esperemos. Lógicamente ya no creemos en la superstición, pero cogemos otra marca de stent. Ya realmente decidimos que no vamos a poner el tercer mismo modelo, cogemos otra marca de stent y aquí veis que el derecho vuelve a hacer su danza del vientre, entonces volvemos con la vaina y con la guía coronaria volver a empujarlo hacia arriba para conseguir ese medio minuto en el que conseguimos tener el izquierdo apretado contra el tabique, el derecho apretado por la vaina, y en ese momento aprovechamos e hinchamos el stent del centro. Y con este tercer stent, que es de otra marca, que no voy a decir, pues conseguimos realmente un stent poco grácil, pero evitamos una complicación y una importante. Con esto conseguimos realmente una CIA realmente un poco restrictiva. No acabamos dilatando la parte distal del stent porque primero no es necesario, no es un stent recubierto y además estaba próxima a la mitral y consideramos que era mejor no hacerlo, pero con esto al final conseguimos estabilizar los stents que habían migrado inicialmente. Gracias. Y equilibrismo. Enhorabuena de nuevo, Pedro, porque vaya complicación y vaya forma buena de resolverla. En este caso, ¿no hubiera sido más sencillo, así diciendo en abstracto, un atrial flow regulator, por ejemplo? Sí, realmente, mira, realmente estamos utilizando ahora también el ACR. A ver, conceptualmente la ventaja que tienes con los stents es que tú puedes regularlo. Es decir, tú puedes regularlo y además lo puedes regular tanto en corto, en ese momento, puedes decir que 4 es mucho o 4 es poco, 5 es más, 6, 7, 8, lo que tú quieras, ¿no? Y además tienes garantizada la posibilidad de dilatarlo de una forma razonable en el futuro si la situación hemodinámica al paciente lo requiere. El atrial flow regulator tienes un tamaño que además en función del stretching que te haga el tabique va a quedar probablemente menor de lo que inicialmente piensas que es y luego la capacidad de modificarlo es más limitada, ¿no? Es decir, es un tiro hecho, yo apuesto por este tamaño es el que ahí está. Obviamente hemos hecho también ACR y el ACR es 100 veces menos complejo el procedimiento, lógicamente al final es la citostomía, es implantar un dispositivo de CIA en una CIA que tú has creado, con lo cual realmente es bastante menos complejo. Hombre, tenemos poca tasa de complicaciones en los stents en tabique. Si podemos hacer el lazo, pues realmente son menores. No es frecuente que pase esto de que realmente los stents se te migren del balón ahí además de forma repetida, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizás para la hipertensión, para CIAs no restrictivas, o sea, restrictivas, perdón, pues la ACR puede ser una buena opción, sobre todo porque simplifica el procedimiento bastante. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas y pasamos al siguiente caso. Preguntas en la audiencia no hay. Pues pasamos al siguiente caso, que es perforación del tronco de la pulmonar, que nos lo comentan los compañeros del 12 de octubre y creo que nos lo presenta Marta Flores. Cuando quieras, Marta, deseoso de escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días a los de Latinoamérica. Bueno, yo os voy a contar un caso de una perforación en el contexto de una valvuloplastia pulmonar en la que necesitamos hacer perforación con radiofrecuencia.
Entonces, se trata de un embarazo gemelar en el que a uno de los fetos se le diagnostica de manera prenatal una estenosis pulmonar crítica. El embarazo llega a término, pero los dos fetos son pequeñitos para la edad gestacional, y en nuestro caso, pues nuestro bebé pues pesaba 1,8 kg, se iniciaron prostaglandinas según protocolo, y en la primera eco que se le hace al nacimiento, pues lo que nos encontramos es que es una válvula completamente displásica, que no tiene nada de flujo anterógrado, un ventrículo derecho pues muy hipertrófico, bipartito, con un tronco y unas ramas bien desarrolladas, y una tricúspide pues un poco también displásica y pequeñita, ¿vale? Y el foramen. Entonces, bueno, en este caso nos decidimos ir hacia, bueno, pues intentar primero ir hacia una vía, si se podía, pues biventricular, o por lo menos intentar ver si podíamos hacer una valvuloplastia de la válvula. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, pues el cateterismo se hizo con 8 días de vida, con 1,8 kg, por acceso femoral. Bueno, pues cogimos la vena femoral y comprobamos que, en efecto, bueno, pues que la presión del ventrículo derecho estaba al 140% de la sistémica, y vimos en la geografía que era un ventrículo derecho bipartito, que tenía ausencia de la porción trabecular, que no había nada de plano anterógrado a nivel de la arteria. Ahí a ese nivel de la válvula pues nos medía más o menos como 4,5 milímetros, y bueno, pues no se veía ni sinusoides ni circulación coronaria dependiente que nos contraindicara pues abrir esa válvula. Entonces, lo primero que decidimos fue hacer la perforación con radiofrecuencia, que es cierto que tuvimos bastante dificultad para conseguir pues, posicionar tanto la guía como el catéter centrado a nivel de la válvula, para luego pues, poder hacer la radiofrecuencia. Entonces, se aplicó con el catéter de radiofrecuencia, el catéter de ablación de la guía de Ninkanen, y a los escasos minutos pues identificamos que hay un aumento del índice cardiotorácico, y pues ya se ve una repercusión hemodinámica y el paciente pues empieza a hipotensarse. Entonces sospechamos que había una perforación. Nosotros inicialmente pensábamos que podía estar en la cara anterior del ventrículo, justo ahí en el borde del plano valvular. Entonces, bueno, hicimos una eco urgente, que se vio que había un derrame pericárdico, y nos dispusimos a hacer la pericardiocentesis. Además, bueno, pues se le puso drogas y sangre, ¿no? Y hematíes. Pero el paciente, pues eso, era un bebé de 1,800, no toleró, ya habíamos avisado a los cirujanos, pero bueno, se hipotensó más, que bradicardizó y hubo que hacer masaje. Entonces llegan los cirujanos, abren, se hacen la esternotomía, y lo que se encuentran es un hemopericardio a tensión, y ven que hay una lesión puntiforme en la cara anterior del tronco pulmonar, a unos 3 milímetros del anillo. O sea, no era justo en el borde de la válvula en el tracto de salida, sino que era pues posterior al plano valvular. Entonces ellos hacen la evacuación del taponamiento, le dan un punto, una sutura a la perforación, y en ese momento pues nos planteamos qué opciones teníamos, ¿no? Y decidimos que ya que estábamos ahí, que a lo mejor sí que existía la opción, ¿no?, de seguir haciendo un procedimiento híbrido y no pasar a cirugía únicamente, ¿no? Y entonces se hizo una apertura quirúrgica de la cara anterior del ventrículo. Ahí colocáramos el introductor, nos colocaron el introductor los cirujanos, y vimos que con la guía coronaria sí que conseguíamos sondar el plano valvular, o sea que sí que habíamos llegado, ¿no?, a perforar el plano de la válvula. Entonces, bueno, pensamos que pues, probablemente lo que había sucedido era que o bien habíamos empujado demasiado la radiofrecuencia, o bien el tiempo había sido más prolongado de lo que debiera, de manera que habíamos perforado la válvula, pero también la cara anterior, ¿no?, del tronco pulmonar. A través de eso ya pues introducimos el catéter balón que habíamos elegido previamente, ¿no?, para hacer la valvuloplastia, que fue un EMS de 5,5 por 20. Entonces, bueno, aquí veis la imagen de, bueno, pues el sombreado, ¿no?, de la perforación, y aquí veis, bueno, aquí ya los cirujanos han abierto el tórax, y veis que, bueno, que aquí sí que hay cierto flujo anterógrado que antes no veíamos, o sea que sí que habíamos perforado el plano valvular, lo único que nos habíamos pasado. Y luego ya lo demás pues fue la valvuloplastia, ¿no?, con el balón que habíamos elegido, y el resultado final, ¿no?, habiendo conseguido el flujo anterógrado.
Estas son las imágenes de la eco, que bueno, que el resultado fue bastante bueno, vamos, sí que tenía una insuficiencia pulmonar moderada, pero bueno, el gradiente se había reducido de manera significativa, y lo que pasa es que la evolución en el posoperatorio pues no es buena, porque el paciente pues tiene un ductus muy grande, que mide como 5 o 6 milímetros, y que a pesar de todas las maniobras pues de retirada de las prostaglandinas y del manejo médico intentando disminuir el hiperaflujo, pues no se conseguía controlar, de manera que hace un episodio pues sugestivo de enterocolitis necrotizante, y entonces pues nos decidimos también a actuar, ¿no?, sobre ese problema. Entonces, en este caso lo que decidimos fue hacer también un procedimiento híbrido para implantar un stent, pero intentando pues ajustar el tamaño del stent ductal que íbamos a colocar pues al peso que teníamos, que era de 1,8 kg. Entonces se volvió a hacer con los cirujanos la bolsa de tabaco en la cara anterior del ventrículo derecho, se decidió colocar un stent de 2,5 por 12, y lo que se hizo pues para que el stent se sujetara y también pues para tener una zona de estenosis en ese ductus que íbamos a dejar estentado, fue pues colocar un banding ajustando el tamaño. Entonces, bueno, aquí veis las angiografías, la imagen no es tan buena porque no se profundidad tanto, pero bueno, aquí veis el tamaño del ductus, que pues eso era un ductus muy grande, de 6 por 4 con 13 milímetros de longitud. Esta es la cinta que utilizaron los cirujanos, que sobre todo lo que hicimos fue con el balón inflado, se colocaba la cinta, ¿no?, pues para, por un lado, regular el tamaño y por otro lado evitar la deformación del stent. Y esta es la angiografía final, en la que pues veis eso, que el stent tiene aquí su zona reducida de calibre, que se quedó como con 2,7, y luego pues toda la zona grande, ¿no?, que tenía en el extremo más aórtico de 5,9, pero bueno, sí habíamos conseguido una zona lo suficientemente estrecha. Esta es la imagen por ecografía, que bueno, que era un ductus que sí que tenía gradiente, que era lo que buscábamos, que no fuera un ductus tan grande. Y bueno, pues con esto pues el paciente se pudo avanzar con él, se consiguió ir de alta a casa, y bueno, la evolución sí que es verdad que era una válvula muy displásica, entonces pues con 4 meses vuelve a tener otra vez estenosis, y ya nos volvemos a decidir por otra valvuloplastia, esta vez convencional percutánea, que utilizamos balones de 9 y de 10, y que sí que consiguieron pues reducir el gradiente, ¿no? Esta era la angiografía inicial en este ya tercer procedimiento, el balón y la angiografía final. Y luego esta es la imagen, las imágenes por ecografía, que veis que bueno, pues tenía un gradiente de 106 y conseguimos bajarlo a 31. Y pues la imagen de la insuficiencia pulmonar con la que se ha quedado este paciente de momento. Entonces, bueno, así las reflexiones nuestras, ¿no?, de este caso es que, bueno, como sabéis, ¿no?, la perforación con radiofrecuencia de la válvula es la técnica de elección en caso de una atresia pulmonar con septo íntegro, que una complicación grave que puedes tener es que haya una perforación o bien a nivel del ventrículo justo ahí en el plano de la válvula, o bien en el tronco pulmonar, como nos sucedió a nosotros, que hay que hacer una vigilancia estrecha de las constantes, y en el momento en el que sospeches que pueda haber esa perforación, pues actuar rápidamente llamando a los cirujanos y haciendo una eco precoz. Que en nuestro caso, aunque no fue la elección inicial, es cierto que la estrategia híbrida pues consiguió abordar precozmente la complicación, fue rápida, fue segura, y también pues evitó el uso de la circulación extracorpórea, que pues eso era un bebé de 1,8 kg, o sea que es importante. Y luego ya en relación con el segundo procedimiento, pues como ya han hablado otros compañeros, ¿no?, que el implante del stent ductal, sobre todo en pacientes de bajo peso, pues es una buena alternativa frente a la fístula sistémico-pulmonar. Y ya está. Muchas gracias, Marta, por tu excelente presentación y por los resultados. Y fantástico el dispositivo de regulación del flujo ductal por mecanismo híbrido. Fantástico. Fantástico. Dos preguntitas rápidas. Vos normalmente cuando perforáis con radiofrecuencia colocáis algún catéter por vía, o sea, a través del ducto en el tronco de la pulmonar. Para situar. Yo me imagino de que como era un 800 para evitar... Claro, sí, o sea, esa es una opción, claro, para conseguir mejor posicionamiento, es una buena opción eso, pues pasar la guía por el ductus, por la aorta, y llevamos por el ductus, pero claro, este paciente como era 1,8 kg, intentamos
limitar al máximo posible los accesos vasculares, que luego es verdad que tuvimos que hacer un híbrido, pero sí, o sea, sí que es una muy buena opción para conseguir una mejor posición. Y el acceso venoso, en vez de coger femoral yugular, porque últimamente yo lo he estado utilizando, lo tuve que utilizar porque no le cogía la vena femoral y me fui por yugular, y el kissing de los catéteres es extremadamente mejor, y ya lo hago como técnica de elección directamente, ya me voy por la yugular. Es verdad que para nosotros es mucho más malaje, digamos, más molesto estar trabajando en la cabecera del paciente, pero sí es cierto de que consigues un kissing mejor de los dos catéteres a ambos lados de la válvula. ¿Tenéis experiencia vosotros en utilizar la yugular? Pues así a mí que me venga ahora a la cabeza, no, pero vamos, seguro que algún paciente ha habido y Alberto lo podrá decir mejor. Pero en este paciente la verdad que lo cierto es que a pesar de que era un 1,8 kg, con eco se canalizó bien la femoral de inicio. O sea que no pensamos de primeras en la yugular, pero es bueno un buen comentario para otros casos que tengamos. Pero la verdad es que no lo hemos hecho nunca, el acceso yugular, aunque sé que bueno, que igual, ¿no? Parece que con catéteres con JR se consigue también una buena curva, pero realmente no tenemos experiencia y probablemente, pues a lo mejor habían ido. En realidad, tuvimos bastantes dificultades porque estuvimos intentando primero con catéteres de 3 French. Como era un niño pequeñito, intentamos todo hacerlo con catéteres de estos de 3 French, pero no hacían buena curva y no se pegaban a la válvula, se iban hacia adelante y no conseguíamos una buena posición. Tuvimos que cambiar al 4 French y ya con el JR de 4 French sí que conseguimos una posición adecuada y bueno, y conseguimos hacer la perforación. Lo que pasa es que nos pasamos de largo. Yo no sé si este nuevo sistema de radiofrecuencia que utiliza un tiempo que tú no lo fijas, sino que lo hace en función de la impedancia que encuentra. No sé si se pasó ese tiempo, ¿no? Porque realmente, ya digo, no lo controlas tú, o empujamos demasiado y claro, estos niños son de mantequilla, entonces pues nos fuimos hasta el final, ¿no? Pero bueno, sí que es interesante, ¿no?, el comentario de la yugular. Y otro comentario que hacía Zunzunegui antes a mi presentación, que no lo había dicho, aunque lo había pensado y lo tenía pensado decir, lo de hacerle una curvita posterior a la guía de Nykänen para que el catéter, la guía de Nykänen se vaya un poquito más hacia posterior, ¿no? Porque la zona de peligro siempre es la cara anterior, no la zona posterior. Entonces, haciéndole una pequeña curvita a la guía de Nykänen, que en este caso también la hicimos, pues consigues una perforación más hacia posterior, hacia una zona de mayor seguridad. Es que con el acceso yugular, Alberto, sí hemos tenido más veces de que diriges menos el catéter del JR. Si entras por femoral, se dirige más hacia la cara anterior, entonces sube más recto. Y con probarlo, de verdad. Sí. Vamos. Nosotros llevamos 10 años haciéndolo yugular y la verdad es que ha sido un cambio radical. Además, os recomiendo, hay un catéter que se llama morfología Cobra, ¿vale?, que se adapta realmente muy bien a la anatomía de la atresia pulmonar, es decir, es 4F desde arriba, el Cobra. Lo que hacemos nosotros, en vez de utilizar la radiofrecuencia, utilizamos una guía de FTO, de oclusión crónica, y un micro. Las pocas veces que nos hemos ido fuera con el micro de 0,14 no hemos tenido problemas, es decir, lo inyectas, ves que estás fuera, retiras y no hay problema, se cierra solo, ¿vale? No es un micro tan grande como el de esto, y realmente desde yugular nos ha simplificado y acortado el procedimiento mucho. Claro, con un catéter que no es un JR, es un Cobra, es otra morfología, pero realmente de Terumo es muy recomendable. La verdad es que el cambio, al menos en nuestros tiempos y resultados, es bastante significativo. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos al penúltimo caso clínico, ¿vale? Que volvemos a escuchar al doctor Tellez, con un nombre muy sugerente: a falta de pan, buenas son tortas, así que, y con una cervecita más todavía, así que cuando quiera, doctor Tellez, estamos deseosos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí. Bueno, perfecto, bueno, sí, finalmente. Este casito le quise poner un poquito de humor, como pensé que de pronto iba a suceder. De pronto estoy un poquito equivocado, pero finalmente quise compartir. Es un caso más cinematográfico y de buena suerte.
Lo hicimos en un hospital local en una provincia de Manizales, aquí en Colombia, y se trataba de un caso donde nos tocó emplear una técnica alternativa y una mezcla también de buena suerte. El que le teme a la muerte, mejor que ni nazca, decía o dice Jack Sparrow a propósito de todo ese escándalo mediático de Johnny Depp con su ex esposa. Este es un recién nacido masculino, 18 días, con una cardiopatía compleja, con una fisiología de ventrículo único, vasos de transposición, atresia a la válvula pulmonar, quien requirió en su periodo neonatal, en los primeros 8 días de vida, el implante de una fístula sistémico-pulmonar que le costó mucho trabajo al cirujano implantarla, le tocó deshacerla inclusive porque le quedó con hipoflujo y en un segundo momento terminó después de un procedimiento complicado y largo, dejando una fístula con aparente restricción en el paso de flujo, cursando con una hipoxemia progresiva en su posoperatorio inmediato. Pues nos llaman a ver si nosotros podemos evitar una tercera toracotomía y esos son los datos antropométricos, un niño de 3.5 kilos con una saturación de 64%, con latidos del 80%. Las primeras imágenes nos muestran una fístula que efectivamente tenía un flujo pulmonar disminuido, la fístula derecha, y comenzamos a plantearnos cuáles eran las posibilidades. A través del tubo de la angiografía vimos que era definitivamente un reto para nosotros tratar de reperfundirla. Colocamos en principio un stent largo de unos 24 milímetros o 3.5 y nos saltó la liebre donde posiblemente alguien con más experiencia hubiera anticipado, y era la formación de un kinking en el tercio medio del stent, un kinking que no pudimos sobrepasar ni con un segundo balón, intentando mejorarlo. Y pues estuvimos intentando hacer muchas maniobras para tratar de manipular sin lograrlo. Finalmente estábamos definiendo qué otras posibilidades podrían existir, porque no existía flujo definitivamente, y comprobando en la angiografía post nos dimos cuenta que también estaba ocurriendo un fenómeno de trombosis aguda que nos complicaba un poco más la situación. El paciente nos tocó ocurrirnos algo se nos ocurrió dirigirnos hacia el ductus arterioso e intentar expandir ductus que ya estaban en vías de cierre y logrando por vía axilar recanalizarlo y tratar de stentarlo. El stent, que tampoco fue fácil avanzarlo hasta el fondo, terminó teniendo una posición subóptima, sin embargo perfundiendo y garantizando un mínimo de oxigenación bueno, que lo vimos intraoperatoriamente en el posoperatorio inmediato. El paciente pudo finalmente descargarse inclusive para su casa. Y bueno, el mensaje de esta pequeña y corta intervención es esa justamente. Muchas veces tenemos un plan inicial que podemos alternar o podemos cambiar por una situación que se nos ocurra intraoperatoria inesperada. Conclusión, estas rehabilitaciones también pueden complicarse, siendo que de pronto no es tan incierto como los casos del ductus arterioso, con esos fenómenos dinámicos que suelen ocurrir a los ductus en los recién nacidos. A veces sí es mejor una recomendación no utilizar stents largos, sino stents cortos y varios stents traslapados, con tal de garantizar el cubrimiento de la extensión del ductus, tener un plan alterno ante una eventualidad y un resultado que aparentemente puede ser inesperado, pero puede ser suficiente para que consideramos el caso. Lo mejor enemigo es lo óptimo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Telle. Mientras que la doctora Virginia Pascual va terminando preparar todas las cosas, una preguntita. El hacer la fístula y no haber ido directamente al estentar el ductus como primera opción, ¿fue por algo? Sí, en principio pensamos que era más fácil estentar la fístula y rehabilitarla que tratar de acceder a ese ductus, que ya posteriormente posiblemente hubiéramos cambiado de opinión ver las imágenes posteriores, es cierto, es verdad.
Siempre hacer las cosas como se suele decir por aquí, con el retropectoscopio es mucho más fácil hacerlo y todos los resultados son mejores. Totalmente cierto. Gracias por la pregunta. Creo que ya está preparada la presentación de la doctora Virginia Pascual, así que Hola. cuando quieras. Perdón, buenas tardes. Bueno, voy a presentar un caso que muestra una técnica sencilla y novedosa, porque no se había descrito previamente, para tratar una recuartación compleja. Bueno, esta es la historia de nuestra paciente, una mujer de 49 años que cuando tuvo 5 años en la infancia fue sometida a una ortoplastia con parche de Dacron. En la última revisión de cardiología la paciente estaba asintomática y en la exploración física mostraba un gradiente brazo-pierna de 20 milímetros de mercurio. Tomaba enalapril, el electro era normal y el eco que se realizó tan solo mostraba su válvula aórtica bicúspide con una membrana subaórtica sin estenosis significativa. Bueno, se realizó un angiotac que, como vemos aquí, muestra un pseudoaneurisma en aorta descendente de 45 milímetros que afectaba al origen de la arteria subclavia izquierda. Posterior, distal al pseudoaneurisma, pues parece que tiene una recuartación. Esta es otra imagen. Bien, entonces lo que hacemos es un cateterismo diagnóstico. Aquí en la angiografía, en la ortografía podemos ver el pseudoaneurisma, la coartación y cómo afecta al origen de la subclavia izquierda. Entonces se planea una intervención percutánea donde utilizamos 3 accesos arteriales, las 2 arterias femorales y la arteria radial izquierda, y en primer lugar lo que se hace es por arteria femoral derecha se sube una vaina de 14 French y se implanta un stent CP premontado no cubierto de 22 por 110 milímetros. Bueno, este es el inflado del balón del stent y esta es la ortografía del resultado, donde vemos que evidentemente al ser no cubierto pues sigue pasando contraste al pseudoaneurisma. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Hacemos un asa arterioarterial entre arteria femoral izquierda y arteria radial izquierda. Implantamos un stent cubierto de 9 por 27. No sé por qué. Aquí, ¿vale? A través de ese asa que engloba el origen de la arteria subclavia izquierda. Bueno, pues finalmente lo que se realizó fue una embolización de coils para cubrir el pseudoaneurisma con un catéter de mamaria de 6 French y un micro de 2,5. Se comienzan a desplegar varios coils. Utilizamos en primer lugar coils de anclaje. Aquí vemos el despliegue de uno de ellos. Más coils. Bueno, y finalmente, pues este es el resultado que obtenemos. Si nos fijamos en esta ortografía, aparte de que no hay gradiente de transcuartación, vemos que apenas hay paso de contraste al pseudoaneurisma. Y además, haciendo la inyección desde la subclavia, vemos que la subclavia está permeable y que, que tampoco hay paso al pseudoaneurisma. Este es el TAC a los 3 meses de seguimiento, donde vemos que el pseudoaneurisma está completamente excluido y trombosado. Vemos el stent ahí en el origen de la subclavia izquierda y el stent en aorta descendente. Y bueno, este caso lo traemos aquí porque tenemos que tener en cuenta que habitualmente cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes donde hay un pseudoaneurisma que afecta al origen de la subclavia, tradicionalmente se realizaban
dos tipos de tratamiento, o bien un abordaje híbrido donde se ocluía el pseudoaneurisma poniendo un stent cubierto en la aorta descendente y evidentemente como el pseudoaneurisma afectaba el origen de la subclavia izquierda, pues también se cerraba el origen de la subclavia izquierda para evitar una complicación como es la isquemia de la extremidad superior izquierda. Lo que se hacía era un bypass carotido axilar y se clipaba el origen de la subclavia. También hay otra opción que es el tratamiento percutáneo puro, donde se pone un stent cubierto en la aorta descendente, se cubre pseudoaneurisma y arteria subclavia y se recruza con una vía de angioplastia por detrás, finalmente poniendo un stent cubierto en el origen de la subclavia izquierda. Entonces, como en este caso parecía complejo poder realizar cualquiera de estos dos tratamientos, pues el doctor Sánchez Recalde y el doctor Gutiérrez Larraya idearon esta técnica que no se ha descrito previamente y que nos parece una opción sencilla para tratar este tipo de pacientes complejos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. La verdad es que es un caso precioso. Enhorabuena a todo el equipo. Porque es verdad que los resultados que hemos tenido haciendo el bypass y con un stent largo Roberto tampoco han sido especialmente buenos. Ha ido habiendo complicaciones a largo plazo. Creo que el doctor Sanzoni también tiene experiencia con esto y tampoco ha tenido los mejores resultados. No sé si quiere comentar algo. En cualquier caso, como hay que votar el mejor caso, mientras votamos, ¿os parece que vayamos haciendo los comentarios a las preguntas a Virginia? Pues mira, yo si me permitís, y por alusiones, hemos tenido buenos resultados, María, con los stent de 8 CIC. Hemos tenido malos resultados con los stent con los stent de 10 CIC. Con los stent de 8 CIC no, porque al sobredilatarlo más de 24, como sabes, el PTF se rompe y se recanaliza el aneurisma. Y tenemos dos casos parecidos a los que ha comentado Virginia. Y a mí esta técnica me encanta. Me parece mucho más fisiológica utilizar stent no recubiertos, repermeabilizar la subclavia protegiéndola. Incluso puedes protegerla con un balón, no es necesario ni siquiera poner stent y vas llenándolo de coils. Y es mucho más fisiológico. Y aparte que es que hay otra cosa, que es, como ella dice, si te fijas en el TAC, hay algo de paso de contraste en el TAC de control, pero eso es bastante normal, porque mi idea de esta técnica, que la verdad es los coils, te tiras una tarde, Virginia, ¿verdad?, poniendo coils, pero vas regulando perfectamente el flujo y quitas la cabeza de presión. A mí me encanta, es una técnica que está derivada de la neurocirugía. Y tenemos algún caso, alguno con bypass, como indicas tú, carótido axilar, y otro muy parecido a este, pero sin stent, protegiendo el origen de la subclavia con un balón, mientras estábamos llenando de coils el saco aneurismático. Pero enhorabuena, un caso precioso. Gracias. A ver, vamos a presentar la encuesta ahora y mientras votamos, si quieres, terminamos de comentar esto. Venga, ahora cuando salga y votando, por favor, si hay alguien de que todavía no ha votado. ¿No habéis votado? Vale, perdón, pensaba que estábamos para votar. Ahora está votando todo el mundo. Ocúltala si quieres y cuando salga el resultado, básicamente es elegir uno de los casos, ocúltala y que hablemos del resultado final. Avísanos cuando esté, ¿vale? Y nada, yo una pregunta que tenía para ti, Virginia, es sobre el stent. Supongo que el stent lo hacéis a medida, no hacéis un TAC previo, lo medís y lo único, me da la impresión de que el stent era bastante largo. ¿Es necesario un stent tan largo? No, en este caso, la verdad es que fue porque era el que teníamos disponible en este momento, aunque está preguntado, pero era por disponibilidad realmente. Igual que los COIS, por ejemplo, también era por disponibilidad, cuando también hay otras opciones a veces que se podían plantear, como algunos COIS de liberación controlada, que a veces se utilizan para el cierre de ductus, pero en este caso, como teníamos lo habíamos montado sobre el micro y bueno, decidimos también ese tipo de COIS, pero bueno, sí, toda la razón, es un stent un poco bastante largo para este caso. Sí, me preocupa un poco sobre todo el tema de la rigidez de la aorta y cosas. Que no, que está en casos espectacular, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Tenemos resultados? Pues cuando podáis, vemos los resultados de la encuesta del mejor caso
que es verdad, a ver, pues a ver, estaba muy cerquita todo, muy parejo, pero me parece que la presentación de perforación del tronco de la pulmonar de la doctora Marta Flores del 12 de octubre es la que más ha gustado a la audiencia, así que enhorabuena a todos y hay que decir de que todas las presentaciones creo que se merecían esta vez el premio, pero está claro de que la de los compañeros del 12 de octubre es la que más ha gustado, así que enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Y además te tengo que decir, Marta, que aunque que no es mentira, que llega tarde, pero llega. No sea, Vale. Nada. Muchas gracias. Nada, lo que sí es cierto, yo creo que Pedro convendrás conmigo de que la calidad de los ponentes ha sido excelente, tanto de las presentaciones como de los casos clínicos, además muy didáctico todo. Yo quería felicitar a todos, a vosotros los moderadores, a los ponentes, a la gente que se animaba a mandar los casos, que realmente creo que son bastante interesantes. Y la verdad es que creo que ha sido al final una jornada muy interesante en la que todos, al menos yo también, he aprendido bastante. Y bueno, citaros, recordad que esta es la tercera edición, va a haber una cuarta que va a ser igual o incluso puede que esté más interesante que esta. Dentro de nada os llegarán las invitaciones y seguid porque el Complicat no acaba, esto no para nunca, ¿vale? Un saludo a todos, un abrazo muy fuerte y buen resto de jueves a todo el mundo. Venga, chao. Hasta luego.